¿Qué se encontró en el celular del doctorcito? Sin esa participación no sería posible la comisión de esos ilícitos. Iba a ser algún acuerdo de colaboración, no se podía excluir totalmente de la responsabilidad penal. ¿Por qué se ha cuestionado? ¿Tú entiendes que la pena debió ser más severa? Amigos, bienvenidos a esta entrega especial con el abogado Jean Christopher Pérez. Tenemos detalles sobre la condena en la que se rechaza justamente modificar las sentencias a Wesley Carmona, mejor conocido como el Doctorcito, y también a Chiquito. Y sobre todo que hubo un abogado que dijo que estaría dispuesto a retirarse en caso de que no tuviera un resultado positivo. Bienvenido, hermano querido, ¿cómo te sientes? Gracias, José Peguero, me siento muy bien y siempre agradecerte que has puesto a la disposición de la sociedad dominicana y de esta familia de Joshua Omar Fernández, tu plataforma y tu programa. Así que muchísimas gracias y contento de venir a compartir estas informaciones sobre este caso del cual la sociedad siempre se ha mantenido atenta. Sí, para que ustedes tengan una idea, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó de manera definitiva las condenas interpuestas a Alison de Jesús Pérez Mejía, mejor conocido como Chiquito, y Wesley Vincent Carmona, conocido como el Doctorcito, por su participación en el homicidio, donde ya tú lo indicaste, de Joshua Omar Fernández, que ocurrió el 16 de abril del año 2023. Antes de profundizar justamente en lo que es la sentencia, me gustaría que tú recuerdes cómo fue articulado este caso, los obstáculos que tuviste que vencer y sobre todo la familia de él, porque se ejerció mucha influencia y mucha presión y se daba por entendido que esto iba a quedar impune. Sí, lo primero es que esto fue un hecho muy conmovedor para esta sociedad y se recuerda cuando en el año 2023 un joven estudiante, un joven de una familia noble que se encontraba compartiendo con amigos en una discoteca ubicada en el sector Naco, Kiss Bar, y justo en ese momento celebraba su cumpleaños. Ya cuando terminó las labores de esta discoteca, que se estaban retirando las personas, se apareció un auto con unas personas a bordo y 3 de estas personas ejecutaron un atraco precisamente a 3 jóvenes que habían salido de esa discoteca y que se encontraban esperando un taxi. Cuando las demás personas que van saliendo de esta discoteca Kiss Bar se dan cuenta de que se está realizando un atraco, comienzan a vociferar y uno de ellos lanza una botella hacia el frente de la discoteca donde se está realizando el atraco. Los atracadores, cuando ven el lanzamiento de esa botella, deciden realizar 2 disparos. Uno de ellos, que fue Luis Alberto Brito, realizó un disparo hacia arriba. Sí. Y el otro, que fue Alison de Jesús Pérez, realizó un disparo lineal. Y esto conforme a los elementos de prueba que se pudieron aportar a este proceso, como la planimetría y la trayectoria de ese disparo, corroborado con los testimonios de las personas que ellos estuvieron atracando ese día. Joshua, que se encuentra del otro lado desde donde se está realizando el atraco, procede a correr hacia su vehículo para protegerse. Probablemente uno de los atracadores pensó que Joshua fue por una arma de fuego para defenderse y realiza el disparo lineal. Uno de los amigos de Joshua, que también entró al vehículo, se da cuenta que Joshua se le recuesta del costado con un disparo en la cabeza. Y a partir de ahí, nosotros conocemos lo que fue ese sometimiento, lo que fueron las labores del Ministerio Público para poder dar con los involucrados en este caso, que no fue nada fácil porque no se tenía ninguna información. Y fue una investigación ardua porque esto se pudo verificar a través de una placa del vehículo donde ellos andaban ese día, se le dio seguimiento, se consiguió ese vehículo y se encontró que ese vehículo pertenecía a un taxista y que lo había comprado
a otra persona, pero no se había hecho el traspaso. Cuando se da con el taxista que transportó a los involucrados en el atraco, entonces este hace un acuerdo con el Ministerio Público y el Ministerio Público lo presenta como testigo estelar y este revela cómo sucedieron los hechos y quiénes eran los involucrados. Y dentro de esos involucrados estaba Wesley Vicen Carmona, Alison de Jesús Pérez y Luis Alberto Brito. Y ahí inicia el procedimiento judicial, el sometimiento con la medida de coerción, luego con la fase preliminar hasta llegar a la fase del juicio de fondo, que fue la sentencia que se ha cuestionado tanto en la Corte de Apelación como recientemente en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué se ha cuestionado? ¿Tú entiendes que la pena debió ser más severa? Porque estamos hablando de, en el caso del doctorcito, quien era que se encargaba, de acuerdo a lo que se dijo en el expediente, de identificar a las personas en las discotecas para luego proceder con el atraco, y era quien alegadamente llamaba y decía cuándo se debía ejecutar. Todo esto pudo ser corroborado en el tribunal de las llamadas que realizó para que los demás llegaran a esa discoteca a proceder con ese atraco. Bueno, sobre la severidad de la pena, entiendo que si tuviésemos una legislación penal más moderna y actualizada, pudiéramos tener penas mayores, tanto para Wesley Vicen Carmona como también para Luis Alberto Brito. Con la legislación actual, que fue con la que se juzgó este caso, no era posible obtener una condena mayor. Y es que estas penas fueron en función a la participación de cada imputado. Por ejemplo, en el caso de Alison de Jesús Pérez, que se le probó que cometió un robo agravado precedido de otro crimen que fue un homicidio, se le impuso la pena mayor establecida en el Código Penal, que fueron 30 años. Sí. En el caso de Luis Alberto Brito, que aunque no realizó el disparo que ocasionó la muerte, participó de manera directa en la comisión del robo agravado, y lo que establece el Código Penal es que en la comisión de un robo agravado son 20 años y esa pena fue la que se le impuso. En el caso de Wesley Vicen Carmona, se le impuso la pena inmediatamente inferior a los participantes directos, es decir, a los autores, porque a él se le condenó como coautor de un robo agravado. Y la pena inmediatamente inferior, según la legislación penal, es la de 15 años. De manera que fueron condenas muy bien justificadas, muy bien corroboradas por los elementos de prueba, y a lo interno del tribunal nunca quedó en duda cuál fue la participación de cada uno de los imputados. ¿Qué se encontró en el celular del doctorcito? Y sobre todo si se corroboró las llamadas que él pudo realizar y qué papel jugó ahí el testigo, porque era la conexión que ellos tenían directa para acudir a las discotecas a hacer esta clase de fechorías. Bueno, en ese celular, de manera pericial, se encontraron las conversaciones sostenidas con el taxista antes de la ejecución del atraco y posterior al mismo, en el que este imputado le solicitaba al que transportó a los involucrados eliminar las evidencias y ocultar el carro y que se callara, que no hablara. Pero también se encontró fotos de los ID de los teléfonos robados, y no fueron fotos que las recibió por WhatsApp o que alguien se le envió. Fueron fotos que se determinó por los informes periciales que se realizaron que fueron tomadas desde ese teléfono de él que tenía contraseña y que esa contraseña únicamente la conocía él. Es decir, que no solo tuvo conocimiento de los hechos, sino que participó, y que sin esa participación no sería posible la comisión de esos ilícitos. O sea, que esa misma noche ellos estaban depurando incluso lo que se robaron. Sí, se le toma una foto a los ID de los teléfonos robados con el fin de desbloquearlo una vez se pierde un iPhone. Esa es la táctica que usan ciertas asociaciones de malhechores y delincuentes que se dedican a cometer robo de teléfonos. En cuanto al señor Balcácer, él públicamente dijo que se iba a retirar, que si él perdía este caso, automáticamente iba a proceder con su retiro entre los tribunales de la República Dominicana. ¿Cómo tú te sentiste al tratarte
de humillarte y de subestimarte como abogado, como joven abogado que ha tenido un caso de mucha importancia para esta sociedad y sobre todo por el hecho de que viene de una familia muy humilde, que a lo mejor no iba a tener nunca el dinero para pagar un abogado como Carlos Balcácer u otro de una categoría mucho mayor, sino que se anclaron en la esperanza de tu labor como jurista. Mira, yo siempre he respetado los métodos que usan los colegas para manejar ciertos casos. Ahora, envía un precedente y un mensaje erróneo el hecho de que un colega prometa resultados a un cliente que no dependen de sus manos, sino que dependen de una decisión judicial. Es un asunto que viola el código de ética de los abogados y además predispone a la sociedad y predispone a un sistema judicial. De manera que nunca voy a ver correcto el hecho de que un abogado se comprometa con resultados que no dependan de él, ofreciendo inclusive de manera certera una solución. En ese sentido, nosotros entendemos que si a su estrategia le funciona, está bien, pero contradice el código de ética de los abogados y obviamente nosotros no estamos de acuerdo porque los abogados son un tema de medio. El abogado se compromete a defender los derechos de un cliente, no a prometerle resultados que no dependen de él. En cuanto a las amenazas que tú recibiste en medio del proceso y la madre de Joshua, recuérdale un poco al público esto, porque también la hermana de él y todo su entorno estaba siendo presionado para que no accionaran a nivel judicial. Sí, yo pienso que las amenazas y las reacciones son propias de la naturaleza de un proceso judicial como este. No únicamente tienen que venir de los propios imputados o de sus familiares, sino que estos imputados, por desenvolverse en medios digitales y tener cierto nivel de influencia, tienen seguidores que no comprenden ciertas cosas ni miden el alcance de algunas acciones. De manera que esas amenazas, esos comentarios en redes sociales de manera despectiva hacia los familiares de la víctima y hacia nosotros los abogados que llevamos el proceso, pueden considerarse normales en este tipo de procesos judiciales. La condena incluía indemnización en favor de la familia de Joshua. Sí, la condena, aparte de las penas de 30, 20 y 15 años, estableció una indemnización de 5 millones de pesos en favor de las víctimas. ¿Eso es un porcentaje o un 5 millones de un monto total? Sería un monto total, pero tienen que darse ciertas condiciones para que la víctima pueda recibir este dinero. La primera es que el imputado cumpla con su condena, sí. Es decir, el que fue condenado a 30 años, que sobre ese fue que recayó la indemnización de los 5 millones, para que la víctima pueda recibir esta indemnización y ver si al cumplimiento de esta condena tiene ese imputado las condiciones para pagar 5 millones de pesos. O sea que esto es una debilidad de la justicia. Tú estás dejando claro que aunque la gente ve en papeles que la madre o la familia va a recibir una justa compensación económica por el daño causado, no es que es algo que se hace de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el cumplimiento de la condena. Sí, tiene que finalizarse el cumplimiento de la condena. No es una regla, pero es lo que sucede en la práctica y es muy poco probable que el imputado, luego de cumplir una condena, sea solvente para pagar esa indemnización. O sea que ahí... Eso nada más se ve bonito en la sentencia, pero eso muy pocas veces se cumple. Sí. La familia, cuéntame del sentimiento de la señora Decena en este momento, porque obviamente ella ha quedado destrozada para el resto de su vida y cada vez que nosotros teníamos la oportunidad que acudíamos a la audiencia a darle seguimiento, se veía que ella tenía, pues, y obviamente tiene que tener un dolor muy profundo. ¿Cómo ella ha visto este resultado de la Suprema Corte de Justicia? Fíjate que ese hecho ocurrió en el año 2023
Y ese periodo lo tiene la familia de Yoshua Omar Fernández, muy especialmente su madre, la señora Bertina de Sena, en ese sufrimiento y en esa incertidumbre de si se va a hacer o no justicia, de si se va a mantener esa condena que impuso el Tribunal Acua de primera instancia, o de si la Corte o la Suprema Corte de Justicia pudiera variar esa decisión. Con esta decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de confirmar la condena que ratificó la Corte de Apelación, ella obviamente siente un respiro. Sin embargo, cada vez que se aproxima la fecha de cumpleaños de Yoshua Omar Fernández, ella tiene que revivir ese dolor, porque la pérdida de un hijo es inolvidable, es insuperable. Entonces, ella siempre va a tener ese daño moral, ese daño psicológico que le causó la pérdida de ese hijo. Sin embargo, ella tiene la satisfacción de que el sistema de justicia le respondió, y le respondió de manera oportuna y le respondió de manera justa, conforme a lo que establecía la ley para la naturaleza de esos hechos. Los dueños de la discoteca, ¿qué participación tuvieron en el hecho? Si colaboraron con la justicia, si entregaron todos los videos, si testificaron, ¿cómo se comportaron los dueños de la discoteca? Ellos siempre fueron colaborativos, prestaron su testimonio en el juicio de fondo, pusieron a disposición de la justicia el local para que fuera investigado. Sobre la cámara a lo interno del local, que fue algo muy cuestionado en este caso, fue una opinión mediática para desmeritar los hechos, porque siempre nosotros fuimos de opinión, y fue la investigación que hizo el Ministerio Público, de que el hecho, la muerte de Yoshua Omar Fernández, ni el atraco ocurrió dentro de la discoteca. De manera que lo que se pudiera visualizar a lo interno de la discoteca con esas grabaciones eran gente compartiendo. Lo que se hace en una discoteca, gente tomando, bailando, pero los hechos no ocurrieron ahí, ni ocurrieron al frente donde la cámara de la discoteca pudieran cubrir, porque es ilógico pensar que unos atracadores se van a poner al frente de una cámara a realizar un atraco, sobre todo cuando hay composición de alguien que conoce las estructuras de esa discoteca, como lo fue Wesley Vicente Carmona, que era empleado de la misma. Entonces, lo que pudiera ocurrir a lo interno de esa discoteca era irrelevante para el esclarecimiento del hecho, porque todos los elementos de prueba arrojaron a la participación de cada uno, y a lo interno del tribunal nunca quedó duda de cuál fue la participación de estos imputados. Jean Christopher, ¿y qué tú opinas sobre la sentencia que se dio donde se excluye directamente a la participación del taxista, quien era que participaba de manera activa con esos muchachos en esas fechorías? Bueno, esa exclusión obedeció a una estrategia del Ministerio Público para finalmente, en un juicio de fondo, usarlo como testigo estrella, como testigo estelar. Una estrategia con la que nosotros, como parte querellante, nunca estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque entendimos de que si se iba a hacer algún acuerdo de colaboración, no se podía excluir totalmente de la responsabilidad penal. Por ejemplo, a él se le pudo haber dicho: a usted le corresponden 20 o 15 años por su participación en este hecho. Nosotros le podemos solicitar al tribunal que le otorgue la menor, que fueran 5, que fueran 7, pero no excluirlo totalmente de la responsabilidad penal. Sí, eso fue un fallo. Pero, ¿por qué si tenía entonces tantos elementos de prueba a su favor, el Ministerio Público lo excluyó totalmente? Porque si, independientemente de lo que él pudiera utilizar como testimonio, también había más evidencias, como lo que se encontró en el teléfono, las llamadas que realizaron y demás, que comprometían al taxista. Y otro hecho importante fue que él no denunció por cuenta propia, sino que es el propio Ministerio Público quien, a través de ese seguimiento a la placa del vehículo, da con el vendedor, el propietario original, y el propietario original demuestra que le había vendido el auto a esa persona, Daniel Ramírez Santana, pero él no denunció.
Entonces, eso también es un indicio de que él estaba coludido con los involucrados en este caso. Además, el hecho de transportar 2 o 3 personas con arma de fuego visible en las manos, esperarlo a que cometan el hecho, transportarlo de nuevo en vía contraria y no denunciar, eso te hace coautor de un hecho. Entonces se envía un mensaje funesto a la sociedad dominicana. ¿Qué harán las demás personas que vean esto como un precedente y estén involucrados en actos similares? Bueno, los demás malhechores que se vean involucrados en una banda que cometa atraco, va a tirar para adelante a los demás y va a decir, a mí hay que darme el mismo privilegio que le dieron al taxista en el caso de Joshua y excluirme porque yo voy a hablar y voy a denunciar a los demás. Eso es un precedente incorrecto para esta sociedad y reiteramos que no estuvimos de acuerdo con esta estrategia del Ministerio Público y que nosotros, como parte querellante, lo mantuvimos dentro de la querella con constitución en autoría civil hasta el final del proceso. Que fue una decisión entonces ya del Ministerio Público de excluirlo. Fue una decisión del Tribunal de Primera Instancia a solicitud del Ministerio Público. Wow, qué pena de verdad, porque se merecía un castigo, que no quedara ileso simplemente por delatar a los demás y como tú indicas, dentro del mismo proceso quedó evidenciado que fue una participación activa y no fortuita. O sea, que él formaba parte de ese entramado. Bueno, cuando la justicia terrenal no funciona, existe la justicia divina, que sea Dios que se encargue de él. Se presentó en el tribunal los videos de cómo ellos coordinaban o cómo en este caso el autorcito identificó a las víctimas que luego entonces atracó en la calle. De cómo lo identificó, no fue un atraco dirigido a unas víctimas en específico. Ah, ok. Únicamente se coordinó y lo que se pudo probar es que faltando 5 minutos para el cierre de la discoteca, Weldy Vicen se comunica con sus trabajadores, sí, con los demás miembros de la banda, para que fueran a realizar el atraco y para que lo encontrara justamente saliendo donde se iba a realizar ese atraco. En principio se pensaba que la idea era atracar a los dueños de la discoteca. Sin embargo, al llegar los atracadores, justo después del cierre, realizan el atraco afuera, donde hay unas personas. Pero esos elementos de prueba quedaron comprobados con el testimonio de las personas que ellos atracaron, que fueron capaces de describirlo de manera física y decir, el morenito, el que tenía la trenza, fue el que realizó el disparo lineal. El blanquito fue el que realizó el disparo hacia arriba, refiriéndose a Luis Alberto Brito. Entonces, cuando la policía científica del Ministerio Público realiza la planimetría y sigue la trayectoria del disparo desde la distancia de donde se encontraban los atracadores hasta donde se murió Joshua, que se le ocasionó el disparo, entonces se despeja la duda de que el disparo saliera de la discoteca. Wow, o sea que ahí se dieron todos los elementos constitutivos para que nada quedase impune. Se hizo un trabajo magistral del Ministerio Público. En pocos casos he visto que se desarrolle una investigación de esta envergadura, con tanto trabajo, con tantos puntos aclarados, de manera que nunca quedó duda de los hechos, ni de quienes lo cometieron. Ahí jugó un papel importante la Fiscalía del Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito fue quien tuvo a cargo la investigación y de hecho, por ley, es a quien le corresponde la investigación de un proceso penal. Ahí hay que anotarle entonces un punto a favor a Rosalba Ramos. Totalmente, y a la magistrada Jenny Berenice y al Ministerio Público en su conjunto. En su conjunto. Es bueno que el público entienda, porque a veces se entiende que con el poder que tienen ciertas personas, pues todo puede cambiar, todo puede variar. Y cuando la justicia dominicana tiene la oportunidad, hay ocasiones donde tú has sido testigo que ante evidentes motivos hay fallos inexplicables. Pero en esta ocasión yo entiendo que pues se buscaron los elementos para que nada quedara suelto, para que no existiera allí ninguna influencia de un tercero
y que se manejara todo en las penumbras y que hoy día la familia de Joshua Omar Fernández estuviera rogando a Dios para ver si es que iba a llegar una condena. Pero qué bueno que encontraron una persona como tú. ¿Cómo tú diste con el caso? ¿Cómo tú llegaste a la familia para justamente darle la asistencia legal? Bueno, desde mis inicios en el ejercicio profesional, nosotros hemos asumido ciertos tipos de causas solidarias, de casos pro bono. Y ya hay muchas personas que tenían conocimiento de esto. En este caso específico, se comunicó conmigo un periodista, su nombre fue José Luis Elena, que en el Palacio de Justicia se encontraba una señora que le habían matado a su hijo y que no tenía abogado y que por eso no le habían permitido el acceso a la medida de coerción, que si yo podía asistirla. Wow. Y yo, claro, yo le dije que sí, a la señora que me esperara ahí esa tarde, y todavía no le habían entregado el expediente a ella cuando nosotros llegamos, porque es un asunto técnico que se lo entregan al abogado. Sí. Y entonces, cuando nosotros fuimos a acudirla, ella estaba sentada ahí llorando y buscamos el expediente, comenzamos a revisarlo y entonces ahí vemos quiénes eran los involucrados. Y ahí se procedió a fijar la medida de coerción y desde ahí inició el proceso. Yo no conocía a la señora Bertina, tampoco conocía a los involucrados, no sabía quién era Wesley, Vicen Carmona, ni el doctorcito, ni Luis, ni Allison. Pero cuando explotó el caso, que se supo que era él, entonces los medios cubrieron, sobre todo de que la primera noticia vino desde el edificio rojo, desde los medios de Santiago Matías, sí. Porque ellos dan unas declaraciones y ofrecen una declaración pública y ahí el caso se hace mediático. Sí. Los medios comienzan a cubrirlo, distinto a lo que se ha dicho, que fue la parte de la familia de Joshua que hizo el caso mediático. Las primeras declaraciones vienen desde allá, desde la otra parte. Y ahí es que el caso comienza a tener repunte en la opinión pública. Qué bueno que tú aclaras eso para que el público no entienda que tú llegaste a este caso buscando fama, sino que en ti lo que hubo desde un principio fue ayudar a esa familia y ayudar a esa señora sin conocer las dimensiones que ya tenía y que iba a tener este suceso. O sea, que tú no llegaste allí a buscar que 5 minutos de fama para que la gente te viera cogiendo cámara, ni mucho menos, sino que eso forma parte de tu naturaleza como ser humano y como parte de tu accionar como abogado también, que tienes clientes a los que tú le cobras por tus honorarios, pero hay otros que indudablemente no pueden pagar porque los servicios legales en la República Dominicana son caros y donde tú acudes y das la mano amiga, que es un valor que tenemos que resaltar tuya y de otros también que lo hacen, como Pedro José Duarte Canán, como el mismo Cándido Simón, como otros, que ante la necesidad de alguien que justamente se encuentra indefenso, pues necesita una asistencia. Yo quiero destacar esa parte tuya, esa parte humana que tú has tenido con esa señora, con esa familia, y sobre todo que no lo hiciste desde un principio por buscar fama. Sí, nosotros la asistimos a ella como hubiésemos asistido cualquier otro caso. Claro, a veces uno no tiene la capacidad para cubrir todos los casos solidarios que llegan. Sí. Y hay que discernir cuál lo necesita más, cuál lo amerita más. Sobre todo cuando hay un hecho tan grave como este, como que una persona ha perdido un familiar, pero en ese momento nosotros ni conocíamos el caso, ni conocíamos a los involucrados, ni tampoco a quién era la víctima. Bueno, yo quiero agradecerte el hecho de que hayas venido aquí, sobre todo en estos días que está cayendo tanta agua y que tú te comprometiste a llegar al espacio. Representa un gran valor para nosotros. Exhortamos a la población también para que se mantenga atenta a los boletines de la tormenta Melissa, que va a estar generando mucha agua en la República Dominicana y que nosotros también a través de nuestro medio en Segundos.do y nuestras redes sociales estamos permanentemente informando al pueblo. De verdad reitero el agradecimiento. Tengo entendido que te han postulado para el Premio Nacional de la Juventud. Ojalá que se valore
lo que tú estás haciendo en favor de esta sociedad y sobre todo también una labor donde tú estás capacitando al pueblo a través de tus redes sociales, informando sobre sus derechos, sobre los instrumentos legales que tienen para acceder a la justicia con una labor educativa. Eso es algo también que nosotros destacamos. Así que te deseamos el mejor de los éxitos y al público que comparta este contenido y que sepa que así como hay muchos malos, también habemos muchos buenos. Muchísimas gracias. Un verdadero honor venir a compartir contigo en este espacio. Así es, al público que comparte este contenido y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.